Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, soberano del universo y Adón de todos los Adonín, Avinu Malkeinu, lleno de misericordia y de perdón. Te damos toda Avinu Malkeinu, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos inclinándonos delante de tu presencia, porque nos concediste acercarnos a tu Kadosh Torah y a tu obra Kadosh, y nos permitiste, Sabino Malkeinu, participar de estos secretos de tu Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Sabino Malkeinu, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos y venemos ante ti, y te pedimos, Sabino Malkeinu, que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no traigan separación entre tú y nosotros. Y sea tu voluntad delante de ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras, y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar, Kadosh, así como el aroma agradable y dulce que llegan hasta tu morada, y que tú nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Mis Ajín, bienvenidos. ¿Recuerdan dónde nos quedamos? Nos quedamos en el tema los secretos de los sacrificios. Los secretos de los sacrificios. Misajín, recuerden suscribirse a este su canal, activar la campanita y dele me gusta, y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Bienvenidos. Los secretos de los sacrificios. Aquí, Misajín, el Zohar el Zohar aborda los misterios que rodean el ritual del sacrificio. Aquí, Misajín, nos conectamos con la Or a través de los sacrificios que se realizaban durante la época del templo. El secreto de este ritual, Misajín, reside en el sacrificio que debe realizarse en nuestro interior. Debemos convertirnos en el sacrificio. Espiritualmente hablando, Misajín, renunciando a nuestro ego y a la inclinación al mal. Esta sección, Misajín, nos da la fuerza de carácter para abordar a las personas en nuestra vida con honestidad y sacrificar nuestro ego, admitiendo cualquier envidia e inseguridad en nuestras relaciones con ellas. Un día, Rabí Eleazar se sentó ante su padre, Rabí Shimón, y le preguntó si el fin de toda carne, que es el otro lado, disfrutaba o no de los sacrificios que Israel ofrecía sobre el altar. Él le respondió que todos obtenían su alimento, tanto de arriba como de abajo, y tanto de arriba como de abajo. Pero venga y observe. Aquí, Misajín, los Juanín, los Levín de Israel son el secreto de las tres columnas, derecha, izquierda y central. Y son llamados hombre por la unión de los deseos sagrados que surgen de ellos, como Mayin Nutbin, aguas femeninas. El deseo surge, Misajín, de los Juanín por su trabajo, de los Levín por su canto, por la Jalel, y de Israel por su asistencia a las ofrendas de sacrificio. Y cuando se lleva una oveja, un ciervo o cualquier otro animal para ser sacrificado, se deben confesar todos los pecados, malos deseos y intenciones sobre él. Entonces, Misajín, el sacrificio se llama bestia.
pues ahora carga con todos los pecados e intenciones que se confesaron sobre él. Esto, Misajín, es similar al sacrificio del chivo expiatorio, del cual está escrito, y confesará sobre él todas las iniquidades de los Bene Israel. Esto está en Baikra 16:21. Así también aquí, sobre cada sacrificio debe haber una confección de los pecados. Porque cuando el sacrificio se eleva sobre el altar y no se envía al desierto, lleva una doble carga, cada una de las cuales se eleva a su propio lugar. La primera es el secreto del hombre, que también es el secreto de las tres columnas. La segunda reside en el secreto de la bestia, que es el secreto de la iluminación de la columna izquierda únicamente. Como está escrito, Hashem, tú preservas al hombre y a la bestia. Tejilín 36:7. Las ofrendas de harina fritas y todas las demás ofrendas de harina despiertan al Ruach HaKodesh, es decir, al aspecto del hombre, mediante el deseo de los Kohanim, el canto de los Levín y la oración de Israel, quienes en conjunto son el secreto de las tres columnas. Y del humo, el aceite y la harina que suben sobre el altar, todos los acusadores se reabastecen y se apaciguan. Una vez apaciguados, se ven incapaces de proseguir con la acusación que se les ha entregado y son considerados el aspecto de la bestia. Así, Misajín, las ofrendas de harina pertenecen tanto al hombre como a la bestia, y ambos son extraídos al mismo tiempo. En otras palabras, Misajín, tanto el hombre como la bestia son extraídos en el momento de la ofrenda sacrificial. Pero venga y mire, todo está dispuesto de acuerdo con el secreto de la emunaj. Ambos lados son reabastecidos y enviados a la luz infinita. Levantar las manos durante la oración. Hablemos de eso, Misajín. Levantar las manos durante la oración. Ya ve que en muchas quejiló se levantan las manos. Levantar manos Kadoshin. Bueno, la esencia de este pasaje, Misajín, del Sagrado Zohar, se centra en las manos y su naturaleza inherente de atraer constantemente fuerzas negativas, dado que las manos son las herramientas con las que realizamos la mayoría de nuestras acciones en la vida. Las fuerzas de la oscuridad se aferran a ellas para influir en nuestras acciones. Podemos infundir en nuestras manos la energía positiva que reside en los mundos superiores para que traigan bendición y buena fortuna a todos nuestros esfuerzos. Rabbi Shimon dijo, levanto mis manos en oración. Al comenzar a revelar el orden de las emanaciones de las tres sefirot superiores de Ariam Pin, llamadas Keter, el cerebro, que en hebreo es Moaj, del aire, y el cerebro oculto, que es Moaj. También comenzó a revelar cómo elevarse hasta la cabeza desconocida, que es Atikah, que es el secreto del mundo infinito, Ein Sof. Baruch sea, dado que este asunto, Misajín, es un asunto exaltado y sumamente secreto. Él oró para que la revelación de estos secretos fueran aceptadas ante Elohim, el bendito sea. Cuando él deseó, o cuando el deseo supremo en el punto más alto, que es el secreto de Keter de Ariam Pin,
Se establece sobre el deseo eternamente desconocido, inaccesible, que es el secreto de la cabeza de Atticá llamada la cabeza desconocida. Keter de Ariampin se convierte en la cabeza más oculta de lo alto. Y esa cabeza, y de esa cabeza emana algo desconocido, que es el cerebro del aire de Ariampin, e ilumina todo lo que ilumina de manera oculta, que es el cerebro oculto de Ariampin, como se explicará más adelante. El deseo del pensamiento supremo, que es Keter de Ariampin, se llama voluntad, razón, la razón suprema. Después de ser establecido como cabeza, se llama pensamiento supremo. Pero al desear correr tras la cabeza desconocida para brillar desde ella, una cortina o un velo se extiende entre la cabeza desconocida y Keter. Y desde dentro de la cortina la luz llega, pero no la alcanza. La cortina le impide alcanzar allí. Algo brilla hacia arriba, hacia el velo o la cortina, pero no desde allí hacia abajo. Por lo tanto, Misajín, el pensamiento supremo brilla con una iluminación no revelada para el cerebro oculto, Moaj, y con una luz desconocida para el cerebro del aire, pero el pensamiento mismo que es Keter se considera desconocido. Entonces, Misajín, la iluminación del pensamiento desconocido impacta la iluminación del velo que se yergue y brilla desde lo desconocido por el cerebro del aire, desde lo desconocido por Keter y lo revelado en el cerebro oculto. Así, Misajín, la iluminación del pensamiento desconocido, que es la cabeza desconocida, impacta la iluminación del velo y brillan juntos y de ellos se forman 9 cámaras en la cabeza desconocida. Estas cámaras, Misajín, no son luminarias como lo son las 9 luminarias de Ariampin en su ubicación original. No son Rujot ni Neshamot y nadie puede comprender lo que son, porque la luminaria del Ein Sof, el bendito sea, brilla sobre la cabeza desconocida de Attica. Las 9 cámaras que contienen son como el Ein Sof, que ninguna mente puede captar, como se explicará. El deseo de las 9 luminarias de las 3 cabezas de Ariampin que puede ser captado por el pensamiento, es decir, Misajín, su ubicación en Ariampin, que se llama pensamiento, también se considera uno de ellos. El deseo de todos es perseguir las 9 cámaras en las que se encuentran dentro de la cabeza desconocida, mientras que las 9 luminarias se encuentran en el pensamiento, que es Ariampin. Sin embargo, Misajín, las cámaras no son alcanzadas ni conocidas por las 9 luminarias porque no están establecidas ni como un aspecto del deseo ni como un aspecto del pensamiento supremo. Pensamiento supremo que es Ariampin. Lo captan pero no lo captan. Todos los secretos de la Emunaj están presentes en y se basan en estas 9 cámaras. Y todas estas luminarias, Misajín, provienen del secreto del pensamiento supremo, que es Ariampin.
de todas las 9 cámaras se originan de ella, y todas son llamadas Ein Sof, porque las luces llegan y no llegan a este punto, y son desconocidas. No hay deseo ni pensamiento en este punto. Misajín, cuando el pensamiento brilla desde una fuente desconocida, es decir, desde el cerebro del aire, Binah lo envuelve y lo cubre. Brilla sobre quien brilla, y ambos se fusionan hasta convertirse en Eja, en uno solo. Pero volviendo al secreto del sacrificio, Misajín, cuando asciende sobre el altar, todos se entrelazan y brillan mutuamente. Ahora todos los grados están en ascenso y cuando asciende a la cabeza desconocida, el pensamiento, que es Ariampin, es coronado por el Ein Sof Kadosh. Y del Ein Sof Kadosh proviene Ari Ampin. Está establecido y brilla sobre quien brilla. Todo se basa en esto, Misajín, en la atracción de la luminaria del Ein Sof por Arian Pin hacia los mundos. Como se ha explicado, dichosos los adiquín que elevan las aguas femeninas y unifican las combinaciones exaltadas antes mencionadas en este mundo y en el mundo venidero, ya que heredan ambos mundos. Pero venga y mire, este fin de toda carne, de lo que hablamos en las otras porciones 1 y 2, significa, Misajín, que la unión se produce con alegría arriba en Binah y en el Ariampin. Todavía no llega hasta Seirampin, pero lo mismo aplica y lo mismo se aplica abajo a Seirampin, a la letra Ba, el principio femenino, y a los mundos inferiores, y a la unión de cada grado inferior a cada uno superior se le produce con felicidad y con el deseo de compartir la plenitud con todo lo superior e inferior. Incluso, Misajín, hasta él. ¿Sí? El fin de toda carne. Eima, que es la Shekinah, reside propiamente en Israel, en todo aquel que hace la voluntad de su moré, de su maestro. Pero venga y contemple. Cada primer día del mes, Rosh Hodesh, cuando la luna se renueva, o en otras palabras, en el principio femenino, se renueva la aparearse con Seirampin. Entonces, Misajín, el fin de toda carne recibe una porción extra, que es el chivo expiatorio de la luna nueva, que se añade a los sacrificios regulares. Así se ocupa de ella y utiliza su porción. Así, el chivo expiatorio de la luna nueva renueva la iluminación del lado izquierdo, desde el cual se repone el fin de toda carne. Por lo tanto, Misajín, el lado derecho de Israel permanece solo para ellos, para que puedan unirse con su Melech. Por eso ofrecen el chivo expiatorio, también llamado velludo, que en hebreo es Seir, pues pertenece a la parte de Esaú, descrito como velludo, como está escrito, Esaú, mi hermano, es un hombre velludo, que en hebreo es Seir. Bereshit 27:11. Así el fin de toda carne usa su parte de Esaú, que es el lado izquierdo, mientras que Israel usa la parte de ellos, que es el derecho. Así está escrito, porque Yah
ha elegido a Jacob para sí, a Israel como posesión suya. Tejilín 135, verso 4. Pero venga y miren, el único deseo de este fin de toda carne es solo la carne. Todo lo que se hace con la carne, en cualquier caso, es solo por él. Por eso se le llama el fin de toda carne. Y cuando gobierna, gobierna sobre el cuerpo, que es la carne, pero no sobre el alma. La Neshama regresa a su lugar, mientras que el cuerpo, es decir, la carne, se entrega a este lugar, es decir, el fin de toda carne. Lo mismo ocurre con la ofrenda. El deseo va a un lugar y la carne a otro. Una persona sadí, justa, es en sí misma un sacrificio ofrecido para la expiación, porque sacrifica su propio deseo, superando su voluntad. Pero una persona que no es sadí, que no es justa, no es actada como sacrificio porque está manchada. Como está escrito, porque no será aceptable para vosotros. Vaikra 22:20. Así, solo los sadiquín espían el mundo y son aceptados como sacrificios en este mundo. Pero venga y mire. Y Elohim dijo a Noah, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Bereshí 6:13. Es decir, Misajín, el otro lado. Y vino para recibir permiso para oscurecer el rostro de la humanidad. Por eso los destruiré con la tierra. Pero venga y mire, está escrito, y Noaj tenía 600 años, Bereshí 7:6. Y pregunta, ¿por qué el verso cuenta los años de Noaj? Bueno, si Noaj no hubiera tenido 600 años, no habría entrado en el arca ni se habría unido a ella, porque cumplió 600 años. Se unió a ella. Desde el día en que los pecados del pueblo se consumaron, desde el momento en que merecieron recibir su castigo, el Kadosh, el bendito sea, los esperó. Y esperó hasta que Noaj cumplió sus 600 años y se perfeccionó como hombre sadik. Solo entonces Noaj entró en el arca y todo lo de abajo es como lo de arriba. En otras palabras, Misajín, todo fue hecho por inspiración divina del Yexó, del fundamento superior y Malhut. Por eso está escrito, y Noaj tenía 600 años y no aproximadamente 600. Porque, como hemos dicho, había de tener exactamente 600 años. Y he aquí que yo traeré un diluvio de aguas, un mabul. Aquí, Misaki, no importa cuán profundo caigamos espiritualmente, la Or del Boreolán siempre está presente en el momento en que decimos o que decidimos superar nuestra negatividad. Esta conciencia, Misajín, junto con las influencias positivas que irradia el texto, es la manera en que podemos comenzar nuestro ascenso. Cuando dice, y he aquí yo mismo traeré un diluvio de aguas. Bereshí 6:17. Una pregunta, ¿por qué el verso dice yo mismo después de decir y yo? Bueno, las palabras yo y yo mismo son la misma, pero venga y observe. Donde está escrito yo, se ha creado un cuerpo para el alma. Esto significa que yo o el yo es el principio femenino
que es como un cuerpo para Seirampin. Por eso la palabra yo se insinúa en la señal del pacto con la letra Ba. Y viene siendo la letra Yud, que es Yexod de Seirampin. Como está escrito, en cuanto a mí, literalmente yo. He aquí mi pacto es con vosotros, Bereshit 17:4. Pues el principio femenino se nutre del pacto de Seirampin. Yo significa que estoy lista para ser revelada y soy alcanzable. Yo significa que es un trono de lo alto. Yo significa que soy quien buscará venganza de generación en generación. Pero las palabras y, que en hebreo es va, o yo, que aparecen en este pasaje, incluyen la letra va y se refieren a la unión de lo masculino y lo femenino, las dos G. La va de yo y yo se refiere al masculino, que es Seirampin. Posteriormente, el principio femenino se menciona solo sin Seirampin. En el momento en que está lista para ejecutar el juicio, como está escrito, yo misma traeré el diluvio de las aguas sobre la tierra. Bueno, pregunta, si ya se ha dicho que traerá el diluvio, no entendemos qué se refiere al agua. Si es así, ¿por qué es necesario mencionar el diluvio de aguas? Bueno, el diluvio implica, Misajín, la presencia del malaj de la muerte, aunque solo fuera agua. El ángel de la destrucción entró en el mundo para destruirlo con estas aguas. Hemos aprendido, Misajín, que las palabras yo soy Hashem indican que soy fiel a la recompensa de los adiquín y al castigo de los malvados. Así pues, Misajín, en este verso, yo significa prometer recompensar y retribuir con creces a los justos en el mundo venidero. Asimismo, describe la amenaza que el término yo representa para los malvados, quienes serán castigados en el mundo venidero. Como explicamos previamente, las palabras destruir toda carne en Bereshit 6:17 se refieren, Misajín, al ángel de la destrucción. Por eso también está escrito, y no permitirá que el ángel de la destrucción entre en tu casa para herirte. Shemot 12:23. Esto significa, Misajín, que no le da permiso para destruir toda carne. Proviene del ángel de la destrucción, lo cual se indican en el verso. El fin de toda carne ha venido ante mí. Lo que significa, Misajín, que vino ante él para pedirle permiso para destruir. En el tiempo que el Kadosh, el bendito sea, había esperado para que se arrepintieran, había pasado. Es decir, Misajín, Noaj había cumplido 600 años y era posible recompensarlo para mantener la recompensa de los justos. También había llegado la hora del castigo de los malvados. Por eso le dio permiso al Malach de la destrucción para destruir toda carne. Dijo, esto es lo que aprendimos en nombre del rabino Yitzhak, quien nos dijo todo esto. Dije, no veré a Yah. Dije, no veré a Yah. Isajín, muchas fuerzas oscuras intentan desviarnos de nuestro camino espiritual, tentando nuestra vista con las ilusiones de la realidad física
pero podemos atraer la Or para que nos ayude a ver a través de estas ilusiones. De esta manera, Misakin, podemos seguir el camino que conduce a la luz del Boreolán en lugar del camino que lleva al castigo. Comenzó diciendo, dije, no veré a Yah en la tierra de los vivos. No veré más al hombre con los habitantes de la sexacción. Yesayahu 38:11. Cuán obtusos son, dijo, los que no conocen ni prestan atención a las palabras de la Torá, sino que solo se fijan en los asuntos mundanos, han olvidado el ruaj de sabiduría. Cuando una persona parte de este mundo, rinde cuentas a su maestro, a su moré, de todas sus acciones mundanas. Lo hace mientras su cuerpo y su espíritu aún están unidos y puede ver todo lo que ve hasta que llega al mundo de la verdad, donde se encuentra con Adán, el primer hombre, sentado a la puerta del Gan Edén, esperando ver y regocijarse con todos los que han observado los mandamientos de su Moré. Y muchos son los sadiquín que rodean a Adán, quienes, en lugar de caminar por el camino que lleva al Gainón, siguieron el camino del jardín del Edén. Estos son los llamados habitantes de la cesación. Y él pregunta, ¿por qué no está escrito habitantes del mundo, Kelet? Porque no son como el topo, la chulda, una criatura que laboriosamente almacena y esconde provisiones, sin saber para quién. Son los habitantes de la cesación como en Cesat, Ilum, del hombre, aunque su aliento esté en su nariz, Yesayahu 2:22, como la palabra hebrea Heden, significa evitar, se les llama los habitantes de la cesación. Evitaron caminar por el camino del Gainón y se disciplinaron para caminar por el camino que conduce al jardín del Edén. Otra explicación es que habitantes de la cesación se refiere a todos aquellos que se arrepintieron y dejaron de cometer los pecados de los malvados. Debido a que Adán se arrepintió ante su morén, se siente entre otros que también se arrepintieron y dejaron de pecar. Y son llamados habitantes de la cesación. Como está escrito, sabré cuán frágil. Adén. Soy aquí en el Tejilín 39:5, eso dice. Y por lo tanto, Adán se sienta a la puerta del jardín del Edén y se alegra con los justos que recorren el sendero y llegan al jardín del Edén. Pero venga y mire, está escrito, dije, no veré allá. Así que pregunta, ¿quién podrá ver allá ahora? Y responde que el final del verso revela la intención de las palabras, como está escrito, Yah en la tierra de los vivos. Pero venga y observe. Cuando las almas ascienden y alcanzan el lugar del fardo de vida, disfrutan de la iluminación del espejo radiante que brilla y emite or desde el lugar más elevado de todos. Un alma que no estuviera revestida del resplandor de otra vestimenta no podría acercarse a lo suficiente para ver esta luz. Y el secreto del asunto reside en que, así como el alma recibe vestiduras para vivir en este mundo, que son el cuerpo, también recibe vestiduras de resplandor supremo. Estas le permiten existir en el mundo venidero, mundo espiritual.
y verse en el espejo radiante que es Serampín, o la Torah viviente, la Torah de vida, de la tierra de los vivos. Aquí, el principio femenino de Serampín, en pocas palabras, con Mashiach. Así queda resuelto el problema que surgió en el verso. Dije, no te veré. La intención es que por estos dos implementos, número uno, por la vestimenta del resplandor superno, y número dos, por el principio femenino de Serampín, llamada la tierra de los vivos, las personas justas merecerán ver en el espejo radiante, que es el secreto de Yah, Yud-Hei, mundo espiritual, en la tierra de los vivos. Pero venga y observe. Moshe no habría podido acercarse a lo que veía si no hubiera estado vestido con otra prenda, como está escrito. Y Moshe entró en medio de la nube y subió al monte. Shemó 24:18. Y se cubrió con la nube como se viste una persona. Y luego está escrito. Y Moshe se acercó a la densa oscuridad donde estaba Elohim. Shemó 20:18. Y Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Shemó 24:18. Y pudo ver lo que vio. De la misma manera, Misajín, las Neshamó de los Aniquín en el mundo de la Emet se visten con ropas y actúan conforme a ese mundo. Así vestidos, están preparados para contemplar la luminaria que brilla en la tierra de los vivos. Es decir, Misajín, se cubren con la or del principio femenino, desde el cual pueden contemplar la or del espejo radiante. Cuando Ezequías exclamó, sí, sí, en la tierra de los vivos, temió no ser ya digno de contemplar esa luminaria, ni merecer esa visión. Detuvo el arroyo que fluye del jardín del Edén y no engendró hijos. Y quien no se entrega al acto de la procreación, mancha el río que fluye del jardín del Edén, que es Yexón de Seirampín, Mashiach. Esto se indica en el verso, no veré más al hombre. Esto se refiere, Misajín, al primer hombre, como ya se explicó. Adán se sienta a la puerta del jardín del Edén y recibe las almas de los justos que llegan allí. Ezequías temió no ser digno de ver a Adán en la puerta. ¿Y cuál fue la razón de todo esto? ¿Por qué temió Ezequías? Bueno, porque el profeta le dijo, morirás en este mundo y no vivirás. Yesayaj 38:11. En el mundo de la Emet, pues al morir quien no ha engendrado hijos en este mundo, es expulsado de todo lo mencionado y no puede quedarse para contemplar esa luminaria resplandeciente. Si este fue el caso de Ezequías, quien era un hombre puro y sádic, mucho más para aquellos que no tienen mérito ancestral que lo sustente, e incluso han pecado ante su More, ante su Elohim. Esta prenda mencionada previamente ya ha sido discutida por los amigos. Existe una túnica de los sabios que visten en el mundo de la Emet. Dichosos los sadiquín con su herencia, pues el Kadosh, el bendito sea, les ha reservado muchas bendiciones y deleites en el mundo de la Emet. Está escrito sobre ellos.
Nadie ha visto que un Elohim fuera de ti haga tal cosa por quien espera en él. Yesayahu 64, verso 3. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. El siguiente tema, misajín, se titula Y he aquí yo traeré un diluvio de aguas. Segunda parte. Misajín, la perspectiva espiritual que transmite el Zohar se refiere a una persona que comete un acto terrible, pero aún conserva una pizca de vergüenza, cierto grado de bochorno o una ligera conciencia de la maldad de sus acciones. Aún hay esperanza para esta persona y el camino del arrepentimiento permanece abierto. Pero quienes cometen actos de maldad sin sentido, sin remordimiento alguno, se consideran irremediablemente incorregibles. Isajín, esta sección nos ayuda a mantenernos conscientes de lo que constituyen acciones espirituales positivas y negativas. Cuando dice, y he aquí, yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra, en Bereshit 6:17. Aquí Misajín Rabí Yehudá abrió la discusión con el verso. Estas son las aguas de la contienda, donde los Bené Israel contendieron con Hashem, y él fue santificado por ellos. Esto está en Bemibar 20:13. Y pregunta, ¿este no es el único lugar donde los Bené Israel contendieron con Hashem? ¿Por qué el texto dice aguas de la contienda aquí, pero no en ningún otro lugar? Bueno, estas aguas en particular, Misajín, son las aguas de la contienda, pues dieron fuerza y poder al fiscal. Hay agua dulce y agua amarga, que son el secreto de la santidad, y su opuesto de la columna derecha. Y hay aguas puras y aguas turbias, que son el secreto de la santidad y su opuesto de la columna izquierda. Y hay aguas de shalom y de contienda, que son el secreto de la santidad y su opuesto. La columna central, misajín, por eso está escrito, estas son las aguas de contienda en las que los Bené Israel contendieron con Hashem. Esto demuestra, misajín, que las aguas se refiere al lado opuesto de la columna central, al atraer sobre sí lo que no debían haber atraído. Es decir, misajín, el lado opuesto, llamado las aguas de contienda, fueron contaminados por ellas. Y por eso está escrito, y él fue santificado por ellas. Aquí Misajín Rabí Hizquiyá le preguntó, si es así, ¿por qué está escrito y fue santificado? Debería haber sido escrito y fueron santificados, en plural, refiriéndose a los Bené Israel. Bueno, él responde que hay un significado oculto en las palabras, fue santificado. Indican que algo que no debe dañarse se daña. Es como si la luna, que es el principio femenino, hubiera sido dañada. Por lo tanto, misajín, la palabra santificado no se menciona aquí para alabanza, lo cual explica la discreción expresada en las escrituras. Y Rabí Yehudá concluyó que, y he aquí, traeré el diluvio de las aguas.
significa que Él enviará al ángel de la destrucción sobre ellos, tal como se contaminaron con Él, como ya hemos dicho anteriormente. Rabí Yossi dijo, ay de los malvados que no quieren arrepentirse de sus pecados ante el Kadosh, el bendito sea, mientras aún están en este mundo. Porque cuando una persona se arrepiente y se arrepiente de sus pecados, el Kadosh Baruj Hu le perdona. Pero quienes se aferran a sus pecados y se niegan a arrepentirse, caerán en el Geinón y nunca volverán a la vida. Pero venga y observe. Isajín, debido a que la generación de Noah fue terca y audaz para pecar abiertamente, Kadosh Baruj Hu los castigó de la misma manera. Rabbi Yitzhak dijo que si una persona peca en secreto, el Kadosh Baruj Hu es Rajún y se arrepiente, es perdonado. Pero si no se arrepiente, lo revela a la vista de todos. ¿Pero cómo sabemos esto? Bueno, lo aprendemos de cómo se trata a la esposa infiel que peca en secreto y de cómo el Kadosh Baruj Hu revela su pecado abiertamente con las aguas malditas. De la misma manera, Misajim, los malvados, es decir, la generación del diluvio, fueron abiertamente destruidos y borrados de la faz de la tierra. ¿Y cómo fueron exterminados? Bueno, las aguas hirvientes brotaron del abismo, desollando los vivos. Al arrancarse la piel de la carne, solo quedaron sus huesos. Y luego estos se desintegraron, como está escrito. Fueron exterminados de la tierra. Bereshit 7:23. Aquí Rabbi Yitzhak dijo, y fueron exterminados de la tierra. ¿Qué significa la expresión exterminados? Bueno, esto es similar a sean borrados del libro de los vivientes. Tejilín 69:29. De esto aprendemos, Misajín, que no participarán en la resurrección ni comparecerán ante el juicio. Pero contigo estableceré mi pacto. Pero contigo estableceré mi pacto. Aquí, Misajín, la vital importancia del pacto entre el hombre y Elohim puede permanecer en nuestra conciencia gracias a las fuerzas espirituales que liberan las letras de esta sección. Este pacto, Misajín, se fundamenta principalmente en el mayor poder que la humanidad recibió para revelar luz espiritual en este mundo y en nuestras propias vidas. Misajín, pongan atención. Las relaciones sexuales entre esposos, los Mekubalín nos enseñan que, dado que esta acción tiene el mayor potencial e influencia para revelar la luz, la inclinación al mal y las fuerzas negativas que nos rodean, le prestan la mayor atención. Pero contigo estableceré mi pacto. Bereshit 6:18. Aquí Misajín Rabí Eleazar dijo que de esto aprendemos que el establecimiento del pacto arriba equivale al establecimiento del de abajo. Esto se deduce del término contigo. Y Rabí Eleazar continúa diciendo que de esto aprendemos que cuando hay justos en el mundo, los mundos de arriba y de abajo están firmemente establecidos. Rabbi Shimon dijo que este es un asunto oculto, pues la excitación del hombre hacia la mujer ocurre cuando siente celos hacia ella.
Pero venga y mire, cuando hay una persona sadik en el mundo, la Shejinah se une inmediatamente a ella y nunca la abandona. Y por lo tanto, lo desea. El deseo superior se despierta entonces hacia ella con un amor similar al deseo de un hombre por una mujer cuando siente celos de ella. Por eso está escrito, Misajín. Pero contigo estableceré mi pacto. Esto significa, Misajín, que mi deseo se despierta por ti, como dice en el verso. Estableceré mi pacto con Yisá. Bereshit 17:21. Tiene un significado similar que es por Yisaj como por Noaj. Pero contigo estableceré mi pacto. Significa, Misajín, que serás mi pacto en el mundo. Y después entrarás en el arca. Porque si no hubiera sido Sadik, justo, no habría entrado en el arca, pues solo un hombre Sadik puede estar conectado con ella. Con el arca, que es Mashiach, con la Shekinah. Por eso está escrito, entrarás en el arca. Después de haber dicho, contigo estableceré mi pacto. Rabí Eleazar dijo que mientras las personas se aferren al pacto, ninguna nación ni lengua del mundo podrá hacerles daño. Y como Noaj guardó y protegió el pacto, el Kadosh Baruj Hu lo protegió, pero el resto de su generación no observó el pacto, por lo que el Kadosh Baruj Hu los expulsó del Olán, y se ha dicho que de la misma manera que pecaron, también fueron borrados de este mundo. Y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Aquí, Misajín, el pacto entre la humanidad y Elohim se vincula con la Sefirá de Yexo, que se relaciona con los órganos reproductivos del hombre. También existe un vínculo espiritual vital con la Brit Milá, la circuncisión de un recién nacido que sea varón. ¿Sí? Válgame la redundancia. Misajín, la lección fundamental de esta sección es la doctrina de los Mekubalín, la doctrina cabalística de que toda guerra, desastre natural, hambruna, matanza y masacre se debe a fuerzas espirituales destructivas que surgen de los actos sexuales negativos de la humanidad. ¿Sabía usted? Los actos sexuales negativos se definen como aquellos que no tienen como propósito la procreación ni traer la luz al mundo. Las relaciones sexuales entre hombre y mujer reflejan las fuerzas metafísicas que operan en los mundos superiores. El hombre corresponde al reino de Yexom y la mujer al mundo de Malhut. Siempre que algún tipo de la luz positiva y plenitud llega a nuestras vidas, es resultado directo de la unión de Yexo y Malhut. Misajín, las relaciones sexuales logran este apareamiento de los mundos superiores. Sin embargo, Misajín, las fuerzas negativas intentan constantemente romper esta conexión. Estas fuerzas negativas son tan astutas y hábiles que nos han engañado haciéndonos creer que ni siquiera existen a través de nuestra propia meditación y el deseo de compartir. El poder de estas palabras, Misajín, del Zohar,
El Zohar puede despertar una comprensión genuina del papel que juegan las relaciones sexuales en la relación de la luz en el mundo. Rabí Yehudá está sentado ante Rabí Shimon y ambos estudian el texto que dice, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Primera de Malachim 18:30. ¿Cuál es el significado del término reparó en este verso? Bueno, venga y mire. En los días de Eliyahu, Elías Tisbin, todo Israel abandonó al Kadosh Baruj y al hacerlo, abandonó su Kadosh pacto. Y cuando Eliyahu llegó y vio que los Bene Israel habían abandonado el pacto Kadosh y por lo tanto les había sido arrebatado, lo reparó y lo devolvió a su lugar. Es decir, Misajín reparó a Yexó, haciéndolo capaz de aparearse con Malhut. Y esto se considera la reparación del altar, que es Malhut, como se explicará más adelante, porque lo devolvió a su lugar, es decir, Misajín, porque reparó Yexó y lo devolvió a Malhut. Todo quedó curado. Por eso está escrito, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido, en referencia al pacto que se había roto. Por lo tanto, Misajín está escrito, y Eliyahu tomó 12 piedras según el número de las tribus de los Benei Jacob, lo cual alude a la reparación del altar de Hashem, la reparación del daño y la curación del altar. Aquí, Misajín, cuando dice a quien vino la palabra de Hashem diciendo, Israel será tu nombre. Pregunta, ¿cuál es la razón para mencionar el nombre Israel sobre el altar? Bueno, porque ciertamente Israel será tu nombre significa fijarla para elevarla, es decir, elevar a Malhut, a las supernales Abba e Ima, y restituir el pacto sagrado a su lugar. Significa, Misajín, que Yexo de Seiram-Pin podría unirse de nuevo con Malhut, pues no puede haber unión entre Seiram-Pin y Malhut a menos que regresen a las ubicaciones de Abba e Ima. Por eso está escrito, porque los Bene Israel han abandonado tu pacto. Y por lo tanto, Misajín, también dice, han destruido tus altares. Primera de Malachim 19:10. Lo cual es Malhut. Y por el secreto de la fijación del pacto será reconstruida. Pero venga y mire. Mientras Israel observa el pacto Kadosh, mantenía los mundos superiores e inferiores, pero cuando abandonaba el pacto Kadosh, los mundos superiores e inferiores no podían existir. Como está escrito, si mi pacto no fuera de día y de noche, sería como si no hubiera establecido las ordenanzas del cielo y de la tierra. Yermiyah 33:25. Por eso está escrito, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Pregunta si esto se considera sanación. Y responde que sí. Por supuesto, porque mantiene el lugar del que depende la emunaj. En otras palabras, observa el pacto que es Yexón y mantiene el lugar del que depende Malhut, llamada emunaj, llamada fe. Pero venga y mire, lo mismo aplica a Pinjas, quien estaba celoso por lo que Simri había hecho con su acción, restableció el pacto y lo devolvió a su lugar. Por eso está escrito, he aquí le doy mi pacto de Shalom, Bemibar 25:12. ¿Se puede realmente aceptar la idea de que Pinjas fue la razón de la Shalom?
¿Qué controversia tenía Pinjas con respecto al pacto? Que aquí en la palabra Shalom todo estaba conectado a su lugar correcto, es decir, he aquí le doy mi pacto de Shalom. Pero, ¿qué le daré? El pacto. Shalom, que significa acoplamiento supernal, para que el pacto pueda conectarse a su lugar apropiado, que es Malhut. Por eso está escrito, le doy mi pacto de Shalom. ¿Y qué es Shalom? Bueno, es el lugar con el que conectar. Es la unión con Malhut a la que se refiere el término Shalom. Y es el Boreolan. Es la letra Ba que conecta con Malhut. Esa letra Ba es Mashiach y es Pin. Y Shalom es su nombre. Malhut es Israel, que se separó de Yexo como resultado de los pecados de Israel. Fue unida a él por Pinjas. Él fue quien restauró el pacto a su lugar para siempre. Y lo tendrá. Y el pacto de un Cohen eterno. Un Cohen Gadol. Pertenecerá a su descendencia después de él, por cuanto fue celoso por su Elohim. Rabbi Shimon dijo que no hay nada en el mundo que provoque tanto celo del Kadosh, bendito sea, como el pecado de violar el pacto, como está escrito, una espada que ejecutará la venganza del pacto. Vaikra 26-25. Pero venga y mire, el pecado de la generación del Mabul no se completó hasta que pecaron corrompiendo sus caminos en la tierra. Y aunque fueron violentos entre sí, como está escrito, y la tierra se llenó de violencia, Bereshit 6:11, y porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, los destruiré. Fue por el pecado de derramar semen en vano. Es decir, su sentencia no fue sellada hasta que el pacto fue manchado. También la tierra estaba corrompida delante de los Elohim. Cuando dice, yo los destruiré, fue medida por medida. Y hay quienes dicen que su culpabilidad no se completó cuando pecaron con violencia y fueron crueles entre sí, porque por esto fueron malvados hacia el cielo y hacia los demás. Pero venga y mire, hay muchos ministros arriba, designados para las voces de quienes declaran las sentencias de sus vecinos al cielo, por lo que se les ha hecho. Y por este pecado está escrito, la tierra está llena de violencia por su culpa. Esto significa, misajín, que cada uno juzgó a su prójimo ante el cielo. Por eso se dice, los destruiré con la tierra. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Continuamos con el tema. Ven tú y toda tu casa. Misajín. En el hogar es un imán para fuerzas espirituales tanto positivas como negativas. Las personas negativas que visitan nuestros hogares pueden infundir energía dañina, para que tenga cuidado. Y esta sección nos protege contra dichas fuerzas. Cuando dice, y Hashem le dijo a Noah, ven tú y toda tu casa. Bereshit 7:1. Aquí Rabbi Shimon preguntó, ¿por qué aparece el término Elohim?
en todos los versos del texto, mientras que aquí se menciona el nombre de Hashem, Yud Hei Ba Hei. ¿Qué diferencia hay aquí de que se mencione Yud Hei Ba Hei, el nombre, el nombre supremo de la Rahamín? Bueno, esto nos lleva al secreto que ya hemos aprendido. No es apropiado que una mujer invite a un invitado a su casa sin el permiso de su esposo. Ocurrió lo mismo cuando se le pidió a Noah que entrara en el arca, que es Malhut, y se uniera a ella. Aún no le era apropiado entrar hasta que el esposo del arca le dio permiso. Como está escrito, entra tú y toda tu casa al arca. Y por eso se menciona allí el nombre de Yud Hei Ba Hei, que es el esposo del arca. Es el Ish, pues Yud Hei Ba Hei es Eirampin, Mashiach. Y el arca es Malhut, Israel. Solo después de que el esposo dio permiso, Noah entró y se unió al arca. Así hemos aprendido que un invitado no tiene permiso para entrar en una casa sin el consentimiento del esposo. Pero como Noah es el arca también, sí, porque una vez que tienes al Sadik dentro de ti, tú te conviertes en una arca, en una Merkabah que alberga la Ruach HaKodesh, la Shekinah. El dueño de la casa, por eso, después de mencionar Yud Hei Ba Hei, está escrito, y Noah entró. Pero venga y mire, ¿qué está escrito? Bueno, porque a ti te he visto Sadik justo ante mí en esta generación. Número 1. De esto aprendemos, Misajín, que nadie debe de aceptar a un huésped en su casa si sospecha que podría ser malvado. Y solo debe de aceptarlo si lo considera justo y no sospecha en absoluto de él. Por eso está escrito, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Bueno, porque a ti te he visto justo ante mí en esta generación. Y también hemos aprendido, Misajín, que si el esposo da permiso solo al invitado, pero no a sus compañeros, este no debe de llevarlos a la casa. En el verso, entra tú y toda tu casa en el arca, se dio permiso a todos los acompañantes de Noaj para entrar en ella. Y de este pasaje aprendemos, Misajín, un secreto sobre los buenos modales y la conducta. De Hashem es la tierra y su plenitud. De Hashem es la tierra y su plenitud. Aquí, Misajín, las relaciones sexuales que no se basan en principios espirituales provocan el agotamiento de la conexión entre Malhut y Yexo, como un río cuyas aguas han dejado de fluir. Está retirada de la luz, se manifiesta en toda clase de disturbios, tanto naturales como provocados por el hombre. Rabbi Yehudá citó, para David Hamele un tejilín, de Hashem es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tejilín 24:1. Misajín, hemos aprendido que donde está escrito para David un salmo, significa que cantó un cántico, una jalel, y después el Ruach HaKodesh reposó sobre él. Pero, ¿dónde está escrito?
Un salmo de David. Significa que la Ruach HaKodesh reposó sobre él y luego cantó el cántico. ¿Se dan cuenta? A veces uno no abre la boca nomás porque sí, sino porque la Ruach HaKodesh hace que la abra. De Hashem es la tierra y su plenitud. Este verso, Misajín, se refiere a la tierra de Israel, que es la tierra Kadosh, mientras que su plenitud se refiere a la Shekinah, a la presencia divina, como está escrito, porque la Kabod de Hashem había llenado, literal, está llena, la casa de Elohim. Segunda de Divrei Hayamim 5:14. Y también el acabó de Hashem llenó el Mishkan, Shemot 40:35. Así que las palabras llenado y su plenitud se refieren a la Shekinah, pero ¿por qué se escribe lleno y no lleno? Porque sin duda ella está llena de todo, es decir, está llena por el sol, la luna, que es la Shekinah, es llena y completada por sus justos. Está llena de toda la bondad de lo alto, como un cofre lleno de las riquezas del mundo. A eso se refiere el verso. De Hashem es la tierra y su plenitud. Pero las palabras el mundo y sus habitantes se refieren a países distintos de la tierra de Israel. Otra explicación del verso, de Hashem es la tierra y su plenitud, es que estas palabras se refieren a la tierra Kadosh superior, es decir, al principio femenino, que el Kadosh bendito sea, desea, y el término plenitud se refiere a las almas de los justos, que llenan el principio femenino con el poder del pilar Yexod de Seirampin, Mashiach, sobre el cual se asienta el mundo entero. En otras palabras, Misajín, todo lo que existe en el mundo, que es el principio femenino, proviene de Yexod de Seirampin. Y es por eso que se considera que el mundo se asienta sobre él. Si te preguntas, ¿se asienta el mundo sobre un solo pilar? Venga y mire. En el verso, porque él lo fundó sobre los mares, Tehilim 24:2, las palabras porque él se refieren al Kadosh bendito sea. El significado de esto es similar al de es él quien nos crió, Tejilín 100 verso 3, y al de porque él mira hasta los confines de la tierra, Job 28:24. Misajín las palabras, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre las inundaciones, se refieren a los 7 pilares sobre los que se funda el principio femenino y que la llenan. Estos son los 7 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Nexá, Hud, Yexot y Malhut, de Seirampin. Entonces Rabí Yehudá pregunta, ¿cómo se llena de ellos? Y él responde, cuando los justos se multiplican en el mundo, la tierra que es el principio femenino, produce fruto y se llena de todo. Pero el verso dice que cuando los malvados se multiplican en el mundo, las aguas del mar se acaban y el río se seca y se seca. Job 14:11. Bueno, el lugar donde las aguas del mar se acaban es la tierra Kadosh, como se mencionó anteriormente, y el principio femenino es regado por la corriente celestial. Las aguas se acaban, mientras que el río se seca y se seca, se refiere al pilar sobre el que se funda, es decir, Yexó el fundamento, y ahora está arido, reseco y seco.
Está árido, reseco y seco. El río se seca y se seca. Es el equivalente de el Sadik, el justo. El justo perece. Yesayahu 57:1. Siendo el justo Yexo, a quien se le llama Sadik, justo. ¿Y quién es el Melech Sadik? Mashiach. Los pecadores son destruidos del mundo. Los pecadores son destruidos del mundo. Mis Javerín, cuando las fuerzas negativas abundan como resultado de los pecados colectivos de la humanidad, tienen el poder de dañar incluso a personas inocentes que se cruzan en su camino sin darse cuenta. El Zohar nos brinda protección al meditar en sus palabras. Nuestra intención de compartir esta porción con los demás ilumina la luz para el mundo entero. Por eso, si te está gustando este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y que sobre todo compartas este material con tus seres queridos. Rabí Yehudá continúa: en el momento en que los malvados son destruidos del mundo, el Kadosh Baruj Hu observa el mundo, pero no encuentra a nadie que los proteja. Y podrías preguntarte, si Noaj estuvo allí para proteger a su generación durante el diluvio universal y pudo engendrar descendencia, ¿por qué no protegió a su generación? Bueno, el verso dice: porque he visto justos ante mí en esta generación. Bereshit 7:1. En esta generación es un término preciso, del cual podemos aprender que en otra generación no habría sido considerado justo. Y por esta razón, su mérito no fue suficiente para proteger a la generación del diluvio. El rabino Yossi dijo que las palabras en esta generación son un homenaje a Noah, quien vivió en una generación tan perversa y sin embargo se mantuvo justo y perfecto. No solo en su generación fue considerado justo, sino que incluso en la generación de Moshe lo habría sido, pero no pudo proteger al mundo, porque no había ni 10 personas justas en él. Este fue el caso descrito en la destrucción de Sodoma. Quizás se encuentren allí 10, Bereshit 18:32. Como no se encontraron ni 10, Sodoma fue destruida. Lo mismo ocurrió aquí. No se encontraron 10 personas justas. Solo Noaj, sus 3 hijos y sus esposas. Como no sumaban 10, no pudieron proteger a su generación. Rabí Eliezer preguntó a su padre, a Rabí Shimon: hemos aprendido que cuando el mundo se llena de los pecados de la humanidad y se pronuncia el juicio, hay de los justos que se encuentran en el mundo, pues él es el primero en ser castigado por los pecados de los malvados. ¿Cómo escapó Noaj del diluvio sin ser castigado por los pecados de su generación? Bueno, Rabbi Shimon respondió, se dice que como el Kadosh, bendito sea, quiso traer descendencia de Noaj al mundo, lo perdonó. No solo eso, sino que el juicio no pudo aplicársele porque estaba cubierto en el arca y ocultó a la vista. Estaba cubierto en el arca y oculto a la vista. Pero venga y mire, está escrito: buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seáis protegidos
en el día de la ira de Hashem. Sofonías 2:3. Noah sí buscó la justicia. Entró en el arca y allí fue protegido en el día de la ira de Hashem. Y por eso el juicio no pudo serle aplicado ni perjudicado. Isajín, aquí encontramos un indicio del secreto de las sagradas letras supremas, reservado para que los hombres supremos las aprendan y conozcan. El orden inverso de las 22 letras hebreas puede traer la destrucción de los malvados. Y por eso está escrito, fueron destruidos de la tierra, Bereshit 7:23. Y entra tú y toda tu casa en el arca. Pero hablemos ahora de la diferencia entre Moshe y otras personas del mundo. Isaín, poner a los demás por delante de nosotros mismos va en contra de los fundamentos de la naturaleza humana. Ni siquiera un alma justa como Noaj poseía un amor completo y desinteresado por toda la humanidad. La única persona dispuesta a santificarse por toda la humanidad fue Moshe. Aunque Noah hizo todo lo que Elohim le pidió en cuanto a la construcción del arca, no discutió con Elohim a favor de la gente de su generación, destinada a perecer en el diluvio. La gente de la generación de Moshe era un grupo testarudo e ingrato, que no conocía límites en cuanto a comportamiento descarado, intolerante y negativo. Pero Moshe aún así luchó con Elohim para salvar a su prójimo. Moshe ofreció su propia vida en lugar de la de ellos, a pesar de su constante traición e insurgencia. Isaín, debemos comenzar la casi imposible tarea de considerar verdaderamente a los demás antes que a nosotros mismos. Misajín, los atributos espirituales que Moshe poseía están disponibles a través de la influencia de las letras hebreas que deletrean esta historia. El rabino Yitzhak analizó las palabras. ¿Quién hizo que su esplendoroso brazo estuviera a la diestra de Moshe? ¿Quién dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno? Isaías 63:12. Dijo que su esplendoroso brazo, ya sabemos quién es el brazo derecho, es el mérito de Abraham vino. La Shekinah estaba en esa Merkabah. Es el mérito de Abraham, quien es la personificación de Gesed, quien está a la diestra de Moshe, Tiferet de Moshe. En otras palabras, Misakin, Moshe es el secreto de Tiferet y Gesed. Y Gesed está a su derecha. Así el término brazo indica el brazo derecho de Tiferet de Moshe. Y por lo tanto, Misajín, quien dividió las aguas delante de ellos, indica que el mérito de Abraham vino, quien es Gesed, divide las aguas. ¿Y por qué razón? Para hacerse un nombre eterno. ¿Sí? Pero venga y mire. ¿Cuál es la diferencia entre Moshe y los demás? Bueno, cuando el Kadosh, el bendito sea, le dijo a Moshe, ahora pues, déjame, y haré de ti una gran nación. Eso está en Shemot 32:10. Moshe inmediatamente preguntó, ¿acaso abandonaré a Israel? ¿Olvidaré su castigo y no imploraré? ¿No imploraré misericordia para ellos?
para mi propio bienestar? El mundo dirá ahora que he matado a Israel y que hice lo mismo que Noaj hizo antes de mí. Noaj no imploró misericordia por el mundo y todos perecieron porque Kadosh Baruj Hu le había dicho que él y sus hijos serían salvados por el arca, como dicen los versos. Y he aquí yo traeré el diluvio, el Mabul, y, y destruiré la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Bereshit 7:4. En cuanto a mí, he aquí establezco mi pacto, y entrad en el arca, como Noaj no imploró por ellos. Las aguas del diluvio llevan su nombre, como está escrito, porque esto es como las aguas de Noaj para mí. Pues juré que las aguas de Noaj no volverían a pasar por la tierra. Yesayaj 54:9. Moshe dijo, ahora todo el pueblo dirá que los he matado, porque Hashem me ha dicho que él hará de mí una gran nación. Ahora es mejor para mí morir que ver a Israel destruido. Inmediatamente, Moshe imploró a Hashem su Elohim. Shemot 32:11. Oró por misericordia y efectivamente la misericordia para el mundo de todo el Olán se despertó. Rabbi Yitzhak continúa. Al principio, cuando imploró misericordia para ellos, ¿qué dijo? Dijo Hashem, ¿por qué arde tu ira contra tu pueblo? ¿Por qué? Preguntó Moshe el por qué. Porque preguntó Moshe el por qué. Pecaron adorando ídolos. Pues está escrito, se hicieron un becerro de fundición y lo adoraron. Sin embargo, Moshe preguntó el por qué y responde que ya hemos aprendido que cuando una persona intenta apaciguar a un amigo ofendido por otro, no debe de magnificar, sino minimizar la ofensa a los ojos del ofendido. Posteriormente, debe de aumentarla al máximo a los ojos del ofensor. Por eso Moshe preguntó ante el Kadosh bendito sea, ¿por qué arde tu ira contra tu pueblo? Él minimizó el pecado, pero luego lo magnificó ante el pueblo de Israel, diciendo, ustedes han cometido un gran pecado. No se dio, sino que siguió implorando misericordia al Kadosh bendito sea, hasta el punto de ofrecer su propia vida por Israel, como está escrito. Y si no, bórrame, te ruego, del libro que has escrito. Y entonces el Kadosh, el bendito sea, los perdonó, como está escrito. Y Hashem se arrepintió del mal. Pero Noaj no actuó como Moshe. Solo suplicó ser salvado y abandonó el mundo a su suerte. Así, cuando el juicio cae sobre el mundo, el Ruach HaKodesh dice, ay, no hay nadie como Moshe, como está escrito. Entonces se acordó de los días de Moshe. ¿Dónde está el que los sacó del mar? Isaías 63:11. El verso nos dice, Elohim le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Shemot 14:15, mostrando que él mismo lo sacó del mar mediante la oración y porque oró por Israel en el mar. Fue llamado el que lo sacó del mar, pues en efecto lo sacó del mar. ¿Dónde está el que puso su Kadosh Roaj en ellos? Isaías 63:11.
Aquí se refiere a Moshe, a quien hizo que la Shekinah residiera entre Israel y los guió a través de las profundidades en tierra firme, cuando las aguas están hendidas, como congeladas. Y todo esto sucedió porque estuvo dispuesto a ofrecer su vida para salvar a Israel. Rabí Yehudá dijo que, aunque Noaj era justo, no valía la pena que el Kadosh, el bendito sea, protegiera al mundo por su culpa. Mirad, Moshe no pidió nada basándose en sus propios méritos, dependía del mérito de los patriarcas, pero Noaj, a diferencia de Moshe, no tenía nadie más en cuyo mérito pudiera confiar. El rabino Yesad dijo que aún así, cuando el Kadosh, el bendito sea, le dijo, pero con la voluntad estableceré mi pacto, debería haber podido o haber pedido misericordia también para ellos. Y debería haber sacrificado la ofrenda que dio después del diluvio. Antes de que ocurriera, quizás eso habría calmado el juicio de ira que se cernía sobre el mundo. Rabbi Yehudá preguntó, ¿qué debería haber hecho Noah? Pues los malvados del mundo provocaron al Kadosh bendito sea. ¿Debería haber ofrecido un sacrificio por ellos? Ciertamente temía por sí mismo, que la muerte lo alcanzará entre los malvados. Había visto sus malas acciones y cómo habían provocado al Kadosh bendito sea, día tras día. Rabbi Yesá dijo, mientras los malvados se multipliquen en el mundo, si entre ellos se encuentra una persona justa, será castigada primero. Como está escrito, y comiencen por mi santuario, Yehezkel 9:6. Y hemos aprendido a leer esto no como mi mikdash, mi mikdashim, en mi santuario, sino como min kodashai, de mis kadoshim. Siendo este el caso, ¿cómo salvó el Kadosh bendito sea a Noah, quien era justo entre los malvados? Bueno, fue salvado para que pudieran traer nuevas generaciones al mundo, porque era verdaderamente justo y apto para engendrar hijos apropiados. No solo eso, sino que les advertía a diario, pero no le hicieron caso. Y el verso, y amonestares a los malvados, salvarás tu Neshama, Yehezkel 3:19, se aplica a él. De esto aprendemos, Misajín, que quien amonesta a los malvados, incluso si estos no le hacen caso, se salva a sí mismo. Mientras que los malvados son castigados según sus pecados. Pregunta, ¿hasta dónde debe llegar el advertirles? Bueno, hasta el punto de golpearnos. Este asunto ya fue explicado por los amigos. Rabí Yossi se alojaba con Rabí Shimon. Un día le preguntó, ¿cuál fue el motivo del Kadosh bendito sea para exterminar a todos los animales del campo y a las aves del cielo junto con los malvados? Bueno, los hombres pecaron, pero ¿qué mal cometieron los animales, las aves y otras criaturas? Bueno, Rabí Shimon le respondió, la razón se encuentra en las palabras, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bereshí 6:12. Esto significa, Misajín, que todas las criaturas corrompieron su camino, es decir, se aparearon con otras especies. Pero venga y mire, los malvados del mundo hicieron que todas las criaturas se aparearan con especies ajenas. Con ello, intentaron destruir la obra de la creación, mezclando y alterando las especies.
hicieron que todas las criaturas pervirtieran sus caminos en la tierra, como ellos mismos lo habían hecho. El Kadosh bendito sea, les dijo, si buscan destruir mi obra de la creación, les concederé plenamente su deseo, y destruiré de la faz de la tierra toda sustancia viviente que he creado. Bereshit 7:4. Haré que el mundo vuelva al agua, como en el principio lo cubriré de agua, y luego crearé otras criaturas aptas para existir en el mundo. Si te gustó este material, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita y dale me gusta. Y espérame en la siguiente parte que se titula Y Noaj entró en el arca. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.